hay unos pastores que se usan frases como la misa, también en la iglesia luterana. No es algo necesariamente incorrecto para decir, pero obviamente sabe por su experiencia que es más normal que hablamos en decir culto, etcétera. Am, y bueno, si yo puedo preguntar a ustedes, si no quiero dar presión en cualquier persona, pero si desea responder en decir, ¿qué, qué puede decir es la diferencia más profunda entre la misa de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana? ¿Qué puede decir si alguien pregunta? Es una pregunta un poco complicada y el punto no es para tratar de poner en una persona, como yo dije, presión de responder en una manera, pero es importante para saber que la teología, específicamente entre la misa en la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, es diferente. Por ejemplo, en unos puntos más profundos, podemos decir que en la Iglesia Católica, el énfasis es enfocar sobre la idea del pecado, de, del peso del pecado que viene en la misa. La misa es am, la participación en el sacrificio de Jesús en la Iglesia Católica. Es decir, que cuando hay la misa, ellos están sacrificando otra vez el cuerpo de Jesús en el altar. Un altar representa un lugar de sacrificio y hoy en día estamos un poco desconectados de esta idea, pero si podemos estar en los días viejos, en el Antiguo Testamento, recordamos que el acto de adorar a Dios, el acto de pagar por los pecados, porque la idea cuando estamos en el culto es que estamos adorando a Dios, pero también estamos pidiendo a Dios para el perdón de pecados. Y en los días de los judíos, con el templo, fue más obvio. Antes de la destrucción del templo, la práctica fue ir al templo, dar sacrificios con animales inocentes y el pago fue pagado en sangre. Y imagina, es que durante unos tiempos en el año, el templo tuvo un lugar saliendo con ríos, literalmente ríos de sangre por los toros y otros animales que fueron sacrificados por los sacerdotes. No fue una experiencia buena, en decir, no fue como una experiencia como hoy en día podemos ir al culto, escuchar la palabra de Dios, estar presente con otros creyentes, recibir la Santa Cena. Y bueno, espero que la experiencia es algo bueno, algo que nos anima y algo que nos da ah, um, a ser feliz en vez de un lugar de tristeza o entendimiento de la oscuridad del pecado. Estos elementos todavía son importantes, entender la severidad del pecado, pero el acto de adorar a Dios hoy en día por el mensaje del Evangelio con Cristo es muy diferente como que en vez de cómo fue en el pasado. Bueno, eso es un punto, es que el sacrificio de Cristo en el altar. Y si puede imaginar, la idea de un creyente es que, mira, ahora Cristo ya está muriendo por tus pecados. Es que si tú quieres pagar por tus pecados, también tiene que mostrar, dar algo en cambio para merece este sacrificio
que está ofrecido en el altar. Un punto muy diferente de el entendimiento de, de un luterano o muchos de los evangélicos. Recordamos que empezamos el servicio, la misa, con la confesión. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos con la confesión de nuestros pecados? Es para que podamos confesar y recibir absolución, las buenas noticias que con arrepentimiento, con la confesión de pecados, podemos recibir la absolución que viene con Cristo. Bueno, y la limpieza del servicio es un punto muy diferente. Bueno, otras diferencias. En la misa y también en este artículo, si tiene oportunidad para leer el artículo completo, siempre es una ayuda. Estoy tratando de hablar sobre los puntos más obvios y más importantes. En el tiempo de Lutero y los otros reformadores, la práctica fue para ofrecer misa privada. Y la dificultad en ofrecer la misa privada es que em, fue la práctica para más o menos, fue más común como una manera de generar ingresos, dinero para los sacerdotes. Y yo no puedo decir que si el acta de tener una misa privada es completamente mal, pero lo que los reformadores estaban viendo es que los que tuvieron las maneras de tener, yo en esta manera digo, los que tuvieron el dinero para ofrecer a los sacerdotes tener una misa privada, tuvieron la oportunidad en su mente de recibir absolución y excluir a las otras. Y nosotros entendemos que el perdón, la gracia de Dios no es algo que podemos o debemos tratar de comprar. Es algo gratis, ofrecido gratuitamente. Pero abusos vinieron con la práctica de ofrecer la misa privada. ¿Y qué pasa cuando tiene este contexto? Bueno, otra cosa es que puede ver que en pagar por tener una misa privada es como el sacrificio, es pagar por los pecados. Y en este momento lo que está pasando es que el enfoque en arrepentimiento que es sincero y en verdad es cambiado para ser en cambio por dinero en vez de el arrepentimiento y la fe. Y cambia la teología en la misa. Am, también, ¿qué más? Bueno, fue enseñado también en la misa que la participación en una misa es lo que ofrece el perdón de pecados en vez de enfocar en la fe y también arrepentimiento. Am, con tiempo en la iglesia para animar a las personas a participar en la misa, en vez de hablar sobre la promesa de Dios, la gracia de Dios y el mensaje del Evangelio, ellos empujaron a las personas a participar en la misa para que ellos puedan pensar que la participación merecieron o mereció el perdón de los pecados. Quiero tomar una pausa por este momento para preguntar, ¿hay preguntas o comentarios sobre la misa que habla en este artículo o observaciones que ustedes han visto en su experiencia? Ah, bueno, un comentario breve, digo yo. Y el entendimiento de la palabra misa.
no es cuestión nada más de cambiar un nombre. Ujú. O sea, nosotros no es que cambiamos misa por culto. De hecho, el pastor acaba de decir que incluso habrá iglesias luteranas que todavía pueden usar el concepto misa, eh, eh, tratando de usarlo como es debido, ¿no? Es Ujú. como hoy, cuando leíamos, por ejemplo, eh, el credo de Atanasio en relación a la Santísima, perdón, el credo de Atanasio en relación a la Santísima Trinidad, hacía Ujú. referencia a la Iglesia Católica, pero no está haciendo referencia a la. Para nosotros hay una gran diferencia en el entendimiento de qué es católico, que significa universal, Sí, y así. no está haciendo referencia a la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Roma para nosotros. La Iglesia, por eso usted ve que hay católicos que cuando le preguntan si son cristianos, ellos te dicen no, yo soy católico. Ujú. Yo no soy cristiano. Y es una contradicción decir eso porque la fe en Cristo nos hace cristianos, creer en Cristo nos hace cristianos. Así que, por tanto, Católico, apostólico y romano, dicen. para aclararlo, exactamente, pues, católico, apostólico y romano. Entonces, pero me ha pasado muchas veces cuando he tenido que entrevistar personas para trabajo, que si es cristiana, yo soy católico, y en el énfasis que está diciendo, para que quede claro, católica, apostólica y romana. Entonces, no es esa referencia, es la iglesia universal, la Ujú. iglesia universal. En caso de la misa, tiene más vinculación con la palabra sacrificio. Y esa es la diferencia entre lo que es una misa, la diferencia principal, tal vez, entre lo que es una misa y el sacrificio que estás haciéndose en la Eucaristía. El entendimiento que se tiene en la Iglesia Católica Romana, del entendimiento que tenemos nosotros, de que ya hubo un solo sacrificio, de que ya no se necesita hacer sacrificios adicionales. Esto lo podemos leer en el material que tenemos ahí a mano y Ujú. que tenemos acceso. Hay que leerlo con calma, con buena letra, anotar preguntas, porque no es tan fácil a veces comprenderlo todo lo que se está diciendo. Pero este es uno de las razones de evitar, y leo textualmente, dice, el gran número incontable de misas que tienen su origen en el deseo de obtener de Dios por medio de esta obra, como si fuera una obra, todo lo que uno necesita, al paso que se ha echado al olvido la fe en Cristo y el verdadero culto a Dios. Entonces, ya el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros. Y por eso no necesitamos hacer más sacrificios como se hacía en el antiguo Israel. Constante sacrificio, ríos de sangre, como dice el pastor. Imagínese el templo, saliendo cantidades de sangre de la cantidad de machos cabríos, de toros, de palomas y todo eso que se sacrificaba para el perdón de los pecados, en sustitución. Ya nosotros tuvimos nuestro sustituto que pagó por nuestros pecados, Cristo Jesús. Entonces ya esa parte del sacrificio ya no, como es utilizada y como es entendida, ya no, nosotros no necesitamos usar eso. Ahora, y por eso usamos el concepto, como dije, de culto. Eh, Creo que eso sería un elemento ahí, pastor, porque todo este tema de la misa tiene muchos aspectos. Eh, y creo que me detengo ahí un momentito para antes de ver otro tema, cualquier otro tema. Sí, Sí, bueno, buenos días a todos. Sí, Clementino. Clemente. Bueno, le agradezco a Hilberto y al pastor porque como muy pocas veces he ido a misas católicas no sabía responder el tema de cuál era la principal diferencia, Sí. porque no iba, pues, y si iba no prestaba atención. Eh, y entonces, entendiendo que el sacrificio que se hace en la misa católica, ahora yo puedo concluir que la principal diferencia está en que nosotros no vamos a llevar
nuestras obras a la iglesia, sino que vamos a recibir los dones de Dios en el culto que nosotros participamos. Entonces, vamos a recibir la gracia de Dios. Así. Una de las cosas que podría decir que había notado es en el tema de cuando se va a recibir la Santa Comunión. He visto y he notado en las pocas veces que he ido que ellos solamente entregan el pan y no el vino. Entonces el vino solamente lo toma el padre. Entonces eso sí lo he notado y me llama la atención eso. Era mi aporte. Sí. Sí, ¿quiere decir algo, Sí, Heriberto? Gracias, sí, Clementino. está el tema triste, el tema triste que siempre prevaleció en la Iglesia Católica triste porque de lucrar por medio en este caso, por ejemplo, de las misas, pero se lucró muchísimo por muchas otras cosas. Recuerden que una de las quejas principales que Lutero presentó era que en la Iglesia Católica Romana se vendía el perdón. Y había un nombre para esto, las indulgencias. Era un certificado donde si usted pagaba por ese certificado, usted recibía ya por escrito el perdón sobre el pecado que había cometido. Y dice que había niveles tan terribles que usted, por ejemplo, si iba a matar a alguien, un pecado, matar, usted podía ir antemano y comprar la indulgencia, el perdón, y después iba y mataba al individuo. Que como ya tenía eso por escrito, ya lo tenía por escrito, suena hasta ridículo y absurdo, pero es real, de que el lucro en muchos de los casos fue lo que enriqueció y tener estos enormes templos. Nuestro templito no es nada al lado de los enormes templos que tiene el catolicismo en el mundo, producto de este lucro. Lucrar por pagar misas. Todos sabemos que en la Iglesia Católica usted paga por la misa para los bautismos, paga por la misa para los muertos, paga por la misa del sepelio. O sea, el lucro tristemente se convirtió en una herramienta importante para ellos recaudar recursos. Y usted cuando tiene cantidades de iglesias y de templos y está cobrando por cada una de estas misas, vuelvo a repetir la palabra tristemente, porque si hay algo que es gratuito es la gracia de Dios. Si hay algo que es concedido por amor y que ya hubo un sacrificio grande, es lo que Dios nos ha concedido a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ese tema del lucro, aunque uno no lo quiere tocar, la verdad es que ha sucedido y sigue sucediendo. Uno dice, bueno, lo que pasa, y siempre uno es el que le pone las excusas que ellos ya tienen. Es que ya ellos están acostumbrados y por eso no le podemos quitar eso. No, lo que pasa es que la vela, como decíamos la semana pasada, que la vela en la espalda, la caminata hasta allá, hasta ver No, lo que pasa es que ya ellos se acostumbraron a esa tradición y nosotros no le podemos decir no. Bueno, es un asunto allí de ellos, pero nosotros tenemos que enseñar la verdad en nuestra iglesia y al mundo. Y eso es lo que hacemos que hay un error en esto de vender, de lucrar de la misa y en la forma de interpretar bíblicamente lo que significa. Gracias, hermano. Y yo estaba pensando en el tiempo cuando estaba asistiendo al seminario en San Luis, escuché que hubo o hay una basílica en esta ciudad, la Iglesia Católica Romana, y ellos, se dice que ellos todavía estaban vendiendo indulgencias. Y podemos ver que después de tantos años y muchas personas piensan que no es algo en práctica hoy en día, pero sí es. Y bueno, no puedo decir hoy en día
sin averiguar, pero eso fue el caso cuando yo estaba en seminario hace como 15 años. Otra cosa, y como hermano Clementino mencionó, sí, fue un buen punto, todos los puntos que ustedes han compartido. Pero mencionó, es como la idea que nosotros vamos a la iglesia para dar algo a Dios, para ofrecer algo a Dios. Y eso es bien importante para entender la mentalidad, y como en el caso de Lutero, cuando él dijo primero sobre la iglesia, si ellos tienen la habilidad de ofrecer perdón, ¿por qué tiene que vender? Y él dijo, puede ofrecer gratuitamente, gratis a todos. Pero fue obvio que la iglesia no quería escuchar estas noticias. Y también en respecto a la idea de ir a la iglesia, fue el entendimiento de Lutero. Él siempre es famoso por decir el dicho, somos mendigos, que vamos en la iglesia enfrente del altar con bolsas vacías y no tenemos nada para ofrecer a Dios. No importa las cosas materiales que podemos ofrecer si no tenemos arrepentimiento y pedimos perdón a Dios y tenemos fe para recibir estos regalos. Y dice, después de ir, escuchar la palabra de Dios, recibir sus sacramentos, la palabra, la Santa Cena, los dones y las promesas de bautismo, etcétera, es como nosotros estamos poniendo, Dios está poniendo adentro de nuestras bolsas lo que necesitamos para vivir en el mundo. Y nosotros traemos estas cosas en el mundo para nosotros mismos y, más importantes, para los prójimos, que podemos ser testigos a otros sobre su gracia y perdón. Muy diferente, pero yo recuerdo una vez estaba en la Fuerza Aérea y tuvimos un fin de semana y pasó un huracán. Y fue una semana en el entrenamiento que tuvimos que asistir un culto diferente de nuestra denominación o o diferente de nuestra tradición eclesiástica. Y bueno, en el militar es diferente porque todavía solamente hay como protestantes y católica romana y judíos y todos. No, es como necesariamente tiene un servicio ofrecido siempre en todas las denominaciones. Pero más o menos los luteranos están considerados ser partes de los protestantes. Pero bueno, yo asistía en unos de los cultos de los protestantes y ellos no confesaron el credo. Bueno, no pienso que oraban el Padre Nuestro, ellos no tuvieron la liturgia, etc. Y cuando yo fui al servicio para la Iglesia Católica Romana en este fin de semana, todo fue el mismo excepto el parte bueno, parece ser el mismo, excepto el parte del Padre Nuestro que nosotros añadimos con los protestantes. Y el resto pareció ser más similar a los protestantes o a la iglesia luterana, perdón, a la iglesia luterana. Y este puede ser, bueno, en unos casos puede ser un poco peligro porque es fácil para decir, sí, es el mismo, pero no es. La teología, el entendimiento es muy diferente. Y otra cosita sobre la misa es que recordamos que no fue practicada en la Iglesia Católica usar el lenguaje de la gente en el culto hasta que, y hoy en día en unas partes todavía no, pero hasta los 60 hubo un concilio número 2, se llama el concilio, perdón. Vaticano II. Vaticano II, exacto.
Y en este concilio ellos decidieron que puede usar, hacer unos cambios diferentes que como fue en el pasado. Pero no sé si ustedes han escuchado la frase en inglés que se llama hocus pocus. Es las palabras en inglés hocus pocus. Y cuando un niño está pretendiendo de ser Mago. un mago o alguien con poderes, y él dice hocus pocus, y es para decir que puede cambiar, tiene la habilidad de cambiar algo. Bueno, esta frase viene de la práctica de la Iglesia Católica en usar las palabras, si recuerdo bien, yo no hablo latín, pero si recuerdo bien, hoc es meum corpus, este es mi cuerpo, de las palabras de institución, hoc es meum corpus, en latín y en español, este es mi cuerpo. Pero las personas no supieron lo que estaba diciendo el sacerdote porque hablaba en latín. Claro. Y la idea es que pan y sangre, ahora pan y vino, ahora cuerpo y sangre de Cristo. Es como un mágica. Ellos tuvieron el poder, literalmente, el entendimiento para cambiar. Y aquí podemos identificar otra cosita diferente en la iglesia luterana. Confesamos todavía que el pastor, a pesar de ser un pastor, todavía es un pecador. No tiene la habilidad de no cometer los pecados. Y aquí es una diferencia muy grande en cuando se dice que el Papa no puede cometer pecados, no puede cometer errores en su rol o papel de ser el líder de la Iglesia Católica. Muchas cosas que afectan la vida de un cristiano porque afecta la mente, afecta el entendimiento y puede ser desguiado en hacer algo por sus acciones en vez por sus creencias, devoción y arrepentimiento en aceptar y recibir la gracia de Dios. Ediberto. Sí, bueno, el tema es ese de la palabra misa, que viene del latín, que significa envío, y tiene que ver con esto de enviar, ¿no? Pero el énfasis de la misa está en la Eucaristía, Uh-huh. o sea, en la cena del Señor. Pero el tema no es que esté en la Eucaristía, es el entendimiento de la Eucaristía. Y me tomo la libertad de leer un pequeño párrafo de lo que estamos estudiando, Por favor. ¿sí? Que dice: el Santo Sacramento no fue instituido para hacer de él un sacrificio por el pecado, porque este sacrificio ya se ha realizado, lo hemos mencionado, Cristo ya lo hizo. Exacto. Sino se hizo con el fin de despertar nuestra fe y de consolar nuestras conciencias. Dice, al darnos cuenta mediante el sacramento de que la gracia y el perdón del pecado nos ha sido prometido por Cristo. Por esta razón, este sacramento exige fe y sin fe se usa en vano. Entonces, entenderlo correctamente de que no es ahora un acto de o de sacrificio para el ser perdonado por los pecados, porque ya ese acto, acción fue realizada por Cristo. Entonces, ahí está, ¿no? La palabra en latín es misa, pero con doble S. Uh-huh. Pero es eso, significa enviado. Pero es el significado del centro de la misa, que es la Eucaristía, lo que no compartimos. Uh-huh. Ese significa. ¿Y qué significa Yo para quisiera nosotros? decir algo. Oh, sí, por favor, Sharon. Gracias por todo el compartir y el aprendizaje, ¿no? en todo este tema. Ya que tocaron el tema del Concilio Vaticano II, sabemos todas las implicaciones históricas que ha tenido, porque si bien es cierto, se considera que con el Concilio Vaticano II se abre la puerta al ecumenismo dentro de la Iglesia Católica.
también tuvo muchos vicios. De hecho, Juan 23 tuvo que pagar muchas cosas por allí que se habló que eran desatinadas. Así mismo como se abrió para Oriente la iglesia y todo, así mismo otras implicaciones. De hecho, aquí en Panamá, encontrar sacerdotes de mayor edad no están de acuerdo con muchos de los cambios que trajo para la misa el Concilio Vaticano II. Muchos sacerdotes, se los digo porque yo trabajaba en el periódico católico, y muchos sacerdotes nos decían que no estaban de acuerdo, o sea, lo decían. Sí. Eso por una parte. Y el concilio se puede hablar, nos podemos quedar todo un año hablando sobre los pros y los contras, ¿no? El otro es un poco lo que decía el compañero Clementino. Hay iglesias que no dan el vino, por supuesto que no, que dan la hostia seca, ¿no? Nunca me quedó claro, porque yo estuve por todo el país, así que como tenía que reportear, yo me iba desde el último monte allá en Guararé hasta Darién, Bocas, donde me mandaran a trabajar, ¿no? Yo era reportera, así que yo tenía que trabajar. Y a veces me tocaba estar con el arzobispo, a veces en el viaje, a veces no, o sea, a veces me quedaba sola en Darién una semana, 2 semanas. Y yo algo que vi, porque al principio pensé que era como económico el tema de que no utilizaban el vino. Por lo menos en una comunidad rural jamás vas a encontrar que usan vino. No lo usan. No lo usan. El sacerdote va, no sé cómo se llama, pastor, que son porta hostias, no sé cómo le llaman. Yo oí que le decían porta hostias, no sé cómo se llamará. Y el sacerdote llegaba con que le llaman a la mantita que cierra el cuestión, tiene un nombre sagrario. Sí, bueno, la mantita, yo no sé. Yo sé una de las frases en inglés, pero purificador o purificador. Ok. Purificador. Y el sacerdote llega con la cajita y ahí, y no hay vino. No hay vino. Sin embargo, creo que, o sea, que no podemos como generalizar que eso ocurre en todos lados, porque yo vengo del camino neocatecumenal, que son las comunidades de base, donde se hablaba de que se vivía el cristianismo, y tomábamos el vino en copón, y el pan ácimo, y entonces no se puede como generalizar porque son como diversas etapas. Claro. Acá se hablaba de que el cristianismo verdadero, pero no hay un cristianismo verdadero, ¿verdad? Y como último, algo que hablaba de Hilberto, que a mí siempre me ha preocupado. Nosotros no podemos ver todas estas manifestaciones alejadas de lo que está pasando en el planeta, que vivimos en un sistema económico llamado capitalismo que trae políticas neoliberalistas y que se han insertado en las iglesias, no solo la católica, porque un poco lo que decía Dilberto, es lamentable que el verdadero significado de la misa quede dañado porque tengas que pagar $250 para una actividad, para una cuestión en una iglesia que está en Condado del Rey. Pero si te mueves a otro sector, como la iglesia del Carmen, yo escuchaba el otro día cuánto la gente paga por eso. Eso no puede ser. O sea, por un matrimonio me decían el otro día que habían pagado $850. Por no sé cuánta cosa, 250 en un lado, por una cuestión, un sepelio, tanto. Entonces ya el neoliberalismo y el capitalismo se metió en la iglesia. Y era un poco lo que decía aquí, cómo se ha tergiversado y esto se ha vuelto una feria. Yo no quiero ni pensar qué va a pasar después de la pandemia, cómo va a subir el mercado. Si subieron los alimentos, yo no quiero saber cómo va a ser esto en Panamá, porque si cada sacerdote, entonces la otra es que yo veo, si el sacerdote de allá se entera que el de acá subió a tanto, como que tienen una especie de acuerdo de nivelar los precios de matrimonios, sepelios. Esto es un mercado, esto se ha vuelto un mercado. Y al principio yo pensé que solamente estaba en la iglesia católica y no, fíjense, yo hablando con otras personas, adventistas, episcopales, he visto que ya el vicio se está corriendo, está llegando a otras esferas. Entonces es una cuestión muy seria y yo creo que está muy bueno analizarlo porque esto es una feria, esto se ha convertido en un mercado. Y es algo muy lamentable porque un poco lo que decía Dilberto, el verdadero significado, al final, ¿cómo queda? Es muy serio, para mí esto me parece muy serio. Así es, y la tristeza para mí es que últimamente puede sacar la persona de
de un entendimiento correcto en la fe, porque y podemos terminar en decir que los puntos que ustedes han compartido son excelentes. ¿Y qué pasa si cuando estamos enfocando en la idea que cada vez estamos sacrificando, y cómo podemos saber por seguro que estamos dando suficiente? Esta es la clave para ellos, para poner esta duda en su mente, para decir que no sabemos si es suficiente. Cada vez tiene que empujar más. Y no puede tener la confianza, la paz en eso. Y como Heriberto ha dicho, es que un entendimiento muy diferente en la misa, en la Iglesia Católica, en vez de como nosotros entendemos, es para entender, Cristo pagó por todo, una vez, por siempre. Muy importante, necesario, porque cuando puede entender este punto solamente, es que puede entender cualquier momento en su vida cuando tiene dudas, cuando no tiene la confianza en saber si Dios puede dar perdón por cualquier pecado en su vida. Puede entender que no depende en lo que pasó ayer, hoy o mañana, en una misa, en un culto. Puede ir enfrente de Dios en oración privada y tener la confianza. Cuando Él murió en la cruz, en Calvario, Él pagó por todos los pecados, incluyendo cualquier pecado tuyo o de mí. Y no puede tener esta confianza y este consuelo si no entiende que Cristo pagó por todo. Y aquí es un error, un abuso muy grande que ellos estaban tratando de corregir en este artículo. Bueno, ¿hay más comentarios o preguntas? No había ni vino de Palma allá, Charo. Te digo porque nosotros ya en el campo sacábamos vino de Palma. No me extrañaría, no me extrañaría. No sé si lo han probado. Riquísimo. Interesante. Bueno, gracias a todos. Espero que tenga un feliz domingo y una semana excelente también. Y bueno, la próxima semana vamos a cubrir artículo 25 en confesión. Si tiene oportunidad para leer este artículo, por lo menos posible también 26, pero sobre el punto de artículo 25, es importante que entendemos, es necesario, se requiere que un creyente pueda entender que fe es necesario para recibir absolución. Es un punto importante. También arrepentimiento es necesario para ser enseñado a los creyentes, y también no tiene que nombrar cada pecado porque no es posible en los pecados que hacemos y no hacemos, o en pensamiento, etc. Pero esos son 3 puntos como más importantes en este artículo también. Gracias a todos, hermanos, hermanas. Otra vez espero que tenga un feliz domingo y cuídense mucho. Bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Un abrazo. Feliz domingo, un abrazo. Gracias. Saludos a todos.